Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La predicación tiene como título Una generación de fe. ¿Ok? Dios quiere que seamos una generación de fe. Y me hablaba Dios sobre este tema, sobre la fe, desde hace unas semanas antes. Y decía, yo quiero ejercitarlos en fe. Y yo dije, ok. Y yo creo que los pastores igual han tocado este tema, porque es realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, con Kingdom Project. Llevarnos a ser una generación de fe. ¿Ok? Traigo algunos conceptos sobre la palabra fe. Primero hice algunas anotaciones. Como primer punto puse: la fe debe ser un estilo de vida del creyente. ¿Ok? En la Biblia dice que vivimos por fe, no por lo que vemos. No vivimos por vista, sino por fe. Hay veces que el pastor apenas nos hablaba y ponía un ejemplo sobre qué dimensión es la que vemos. ¿Vemos lo terrenal o vemos en fe? Vemos con los ojos del Espíritu. Y yo creo que nos ha quedado muy claro eso. Pero Dios quiere no solo que lo entendamos, sino que comenzamos a ser ejercitados en eso. ¿Ok? Como todos los dones que Dios da, la fe igual es necesario ejercitarla. Tomando un ejemplo algo simple, lo podemos ver en un gimnasio. Las personas que van ahí pues van con un objetivo de ejercitar su cuerpo, ejercitar sus músculos, porque si no, ¿cómo van a crecer? No de la noche a la mañana de repente ya vas a tener músculos, un cuerpo bien fuerte, fortalecido. Entonces es algo que se tiene que ir ejercitando como un músculo. Por mucho tiempo en las iglesias se enseñó que el depender de la fe de los pastores, y uno como creyente se quedaba viviendo con eso, con la fe ajena. Y no está mal. Dios ha depositado un cierto nivel de fe en cada uno de nosotros. Dios ha depositado hay varias dimensiones de fe. Y yo creo que en los pastores ha puesto cierto nivel, nivel de fe. Pero no solamente Dios quiere que sean los pastores los que se muevan, los que tengan una fe ejercitada, sino que la iglesia completa, ¿ok? Y debe de ser un estilo de vida del creyente. Como segundo punto puse la falta de fe no debe de ser obstáculo para lo que Dios tiene preparado para estos tiempos, ni para donde Dios quiere llevarnos como iglesia, sino debe de creer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal, familiar o como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Nuestra falta de fe, en primera, no debemos de tener falta de fe. Y si tenemos falta de fe, eso no debe de obstruir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Puede ser eso un obstáculo para que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Ok? Busque algunos significados de la palabra fe. La palabra fe proviene de la raíz griega pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente en una verdad. Busqué también la definición en hebreo. La palabra fe viene del hebreo emuná,
que hace referencia a la firmeza o confianza y se define como la fuerza con la que nos agarramos o nos sujetamos de alguien o de algo. Esto quiere decir con la quiere decir que con la fuerza con la que nos sujetamos con algo o con alguien. Esto es en la palabra hebrea. Para entender mejor lo que significa en la palabra emuná, debemos recurrir a su raíz, la cual es amán, que significa creer o confiar, y se define como tomarse de la diestra de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. Es eso, la fe, la fuerza con la que nosotros nos sujetamos a algo o a alguien. En este caso, como cristianos, representa la fuerza con la que debemos de sujetarnos a Dios, con la fuerza que debemos de tomarnos de Él, y con la confianza, con esa confianza como un niño se sujeta de su papá. Podemos ver tal vez en la calle, o cuando éramos chicos, cuando nuestro papá o nuestra mamá nos agarraba de la mano y nos llevaba, nos sentíamos confiados. Y sentíamos esa confianza, esa fe de que nada podría pasarnos, de la confianza de que ni siquiera tenemos la preocupación de que íbamos a comer, porque sabíamos que con ellos lo teníamos. Entonces no existía esa preocupación, y eso se refiere a la palabra fe en hebreo, la fuerza con la que te agarras de alguien o de algo. En este caso representa la fuerza con la que nos agarramos de Dios, con la que nos sujetamos de Dios, y con esa confianza de que con Él nada nos va a hacer falta, ¿ok? La palabra fe viene del latín fides. Es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, tal como se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad producto de algún grado de promesa. ¿Ok? Es esa seguridad que no necesita tener pruebas. No necesitamos tener pruebas para saber que eso está hecho, que lo que pedimos a Dios con fe está hecho. Entonces no necesitamos ver con nuestros ojos alguna evidencia. La fe va más allá, la fe está arriba de la evidencia, ¿ok? Como cristianos debemos no de buscar las evidencias, pues hasta no ver, no creer, ¿no? O si no veo como que me estoy mejorando, entonces no creo. No, la fe va arriba de la evidencia, ¿ok? No tenemos que buscar evidencias físicas, sino debemos de estar seguros de que eso que pedimos en fe ya lo tenemos, o Dios ya lo hizo, ¿ok? En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de muestras de fe, de demostraciones de fe que tuvieron personas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿ok? Vienen muchas y yo decía, Dios, pero ¿cuál quieres que comparta o sobre qué quieres que hable? Y me hablaba mucho, me sentía muy inquietado por el ciego Bartimeo. En la cita de Lucas 18:35 al 43 podemos ver ese relato del ciego Bartimeo, ¿ok? Podemos en la Biblia, en los evangelios, ver muchas evidencias de fe de algunas personas, como por ejemplo la mujer de flujo de sangre. Ella arrebató un milagro y a Jesús le agradó, ¿ok? Jesús tal vez sí sabía, porque pues Dios lo sabe todo, pero él seguía su camino y de repente él sintió que ese poder salió de él. Entonces tú puedes arrebatarle a Dios, no sé si sea la palabra correcta, o tomar de Dios un milagro por fe. Y Jesús se agradó por la fe de esa mujer, porque ella lo arrebató, ella fue a como pudo, se arrastró y a como pudo dijo, su fe estaba puesta en el simple hecho de tocar el borde del manto de Jesús. Dijo, si tan solo
tocara yo el borde de su manto, yo seré sana. Entonces ese era su nivel de fe. Dijo, si solo hago eso, yo creo que seré sana. Pero en esta parte vamos a ver el ejemplo del ciego Bartimeo. Ya todos están en Lucas 18:35. Dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, respondieron. Ok, aquí podemos ver, Jesús iba pasando por Jericó y de repente ahí había un ciego pidiendo limosna. Y puedo imaginar cómo el ciego pues escuchaba el ruido, ¿no? Escuchaba que había gente, que ven muchas personas, y él comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Entonces la gente le respondió, es Jesús. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Dice, eso le respondieron. El 38 dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó el ciego. Imagínense ahora esta escena. Estaba el ciego pidiendo limosna. Yo creo, no sé, tal vez llevaba muchos años así en esa condición, pidiendo limosna. Y yo le decía a Dios, ¿por qué quieres que dé este ejemplo y no muchos ejemplos más que hay en los evangelios? Y me decía, es que es la misma condición de la iglesia. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es la misma condición de la iglesia? Y dice, es que el ciego no me vio. Solamente me había escuchado de mí. En aquel tiempo, por las circunstancias del ciego, pues obviamente no podía ver a Jesús. Había escuchado de él. Y él creyó sin verlo. Y me dijo, es la misma condición, no porque ustedes estén ciegos, sino porque no me han visto. Pero han creído a causa de lo que han escuchado sobre mí. Y yo dije, ok, tienes razón, no hemos visto a Jesús, porque Jesús vino hace 2024 años. Estamos en el 2024 después de Cristo. Y pues obviamente no lo vimos en persona, pero hemos escuchado, como ese ciego, hemos escuchado de él. Y yo creo que todos aquí creemos, ¿ok? ¿Sí o no? No los veo tan convencidos. Ok, les hablaba sobre que había varios niveles de fe, varios niveles, pero todos como cristianos, el primer acto de fe, la primera demostración de fe que tenemos es cuando nos hablan de Jesús y creemos en Él. Yo creo que aquí hemos todos creído, ¿no? ¿O hay alguien que no ha creído en Jesús? Si no, pues ahorita puede creer. Sí. Entonces, yo creo que todos al creer en Jesús, ese es un nivel de fe. El creer que es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación, para perdonarnos, pero también murió por nuestras enfermedades y dolencias. Yo creo, y ese es el Evangelio, creer en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y que Dios lo levantó, después de que fue crucificado, Dios lo levantó de los muertos, y dice su palabra que el que cree esto y lo confiesa con su boca es salvo. Esa es una dimensión de fe, la primera dimensión de fe, que todo creyente, yo creo que tenemos. Levanten la mano. ¿Quiénes tienen esa dimensión de fe? ¿Todos? ¿Todos han creído en Jesús? Ok. Pues Dios quiere llevarnos a otra dimensión de fe. A una fe que crea en lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. En una fe que digan, Dios quiere hacer esto, y digamos, sí, Dios lo va a hacer. A pesar de que no lo vemos, a pesar de que todavía no vemos algo físico, pero creemos en lo que Dios está hablando. Y si Dios ya lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces tenemos que llegar a un nivel de fe aún mayor. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, sí, difíciles para el mundo,
pero muy gloriosos para la iglesia. Y yo creo que ya estamos a la vuelta de la esquina, ya no falta mucho. Dios habla sobre que en este año va a haber tal vez una expansión. Siento que va a haber algo. O sea, Kingdom Project va a ser como, no sé, yo digo, no quiero equivocarme, pero yo siento que Kingdom Project va a ser como un lugar grande, como un arca en estos tiempos, un arca donde mucha gente venga a los pies de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Entonces sigamos con esta parte de la Biblia del ciego Bartimeo. Imagínense, él comienza a creer. No había visto a Jesús, pero ya lo había escuchado de él. Así como nosotros no lo hemos visto, pero lo hemos escuchado y creemos en él. ¿Ok? Pero él tenía una condición, que él pues no tenía vista. Entonces él no dudó. En el mismo instante que él preguntó, ¿qué es lo que pasa? La gente le dijo, es Jesús de Nazaret, está pasando. Él no dudó y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense con tantas ganas que lo gritaba, porque imagínense la desesperación de estar ciego, de no saber por dónde va. Y dijo, pues lo único que puedo hacer es gritar, es clamar por él. Y le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 39, los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense esta escena. Él comienza a gritar y la gente lo comienza a callar. Hay veces que en nuestras circunstancias la gente como que nos va a querer callar cuando empecemos a clamar a Dios. Y nos ha pasado. Pero dice que él gritaba aún más fuerte. Imagínense su fe, esa fe que no se dejó conmover por esas personas que le decían, ¿sabes qué? Pues cállate, guarda silencio. Y él no, él al contrario, con más fuerzas gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que Jesús sí lo había escuchado desde la primera vez que gritó. Y muchas veces clamamos a Dios y creemos o pensamos que Él no nos escucha, porque ya clamamos una vez y no vemos resultado. Porque ya clamamos una vez y hay voces, o tal vez en nuestra propia mente, que nos digan, pues cállate, no te escucha. Pero debemos de seguir persistiendo en ese clamor. Imagínense, él siguió clamando, él no le importó que lo callaran. Él seguía clamando y aún más fuerte. El versículo 40 dice, Jesús se detuvo y mandó a que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y le dijo, Señor, quiero ver. Y Jesús le dice, recibe tu vista. Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Qué lo ha sanado? Su fe. ¿Su fe en quién? En Jesús. Imagínense. Muchas veces en varias historias de la Biblia dice que Jesús se maravillaba de la fe, que incluso en mismo el pueblo de Israel no había encontrado tal fe. En otras partes de la Biblia, en otras historias, dice eso, que incluso Jesús se maravillaba de esa fe. Y esas personas, a causa de su fe, tomaron un milagro para ellos. Y aquí podemos ver que el ciego, por su fe en Jesús, obtuvo ese milagro. Y Jesús le dijo, recibe tu milagro, recibe la vista. El versículo 43 dice, al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. Dios lo sanó, y él dice que pues ya Dios lo sanó, y él comenzó a glorificar a Dios
y comenzó a seguir a Jesús. Él no solamente tuvo fe, sino que también tuvo una actitud de agradecimiento. Después de que Jesús lo sana, le seguía y glorificaba a Dios. Y los que habían visto el milagro también lo hacían junto con él. Y pues actualmente es lamentable que muchas veces busquen a Dios por solo el beneficio. Hay muchos lugares donde Dios hace sanidades y ya las personas reciben su sanidad y ya no regresan. Ni siquiera dar gracias a Dios. Es algo que debemos de tener muy en cuenta nosotros, el siempre ser agradecidos a Dios. Siempre agradecerle en cada circunstancia. Tal vez haya circunstancias en las que sintamos nosotros que Él no nos escucha, pero quiero decirles otra cosa. La fe no debe de confundirse con terquedad. ¿Por qué terquedad? Porque hay veces que la gente confunde la fe y quiere ordenar a Dios, quiere darle órdenes a Dios en una forma ya no agradable a Dios. Entonces la fe no tiene que ir por arriba de la voluntad de Dios. ¿Ok? La fe nunca va por encima de la voluntad de Dios, sino que la fe va unida a la voluntad de Dios. Si Dios ha dicho algo, creemos que lo va a hacer. Entonces es aplicar esa fe. Es decir, Dios, yo tengo fe que tú vas a hacer esto, pero si es tu voluntad. Si tú lo quieres, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo en ese milagro, yo creo en esa sanidad, yo creo en esta circunstancia, o yo creo en que tú tienes el control. Entonces, no hay que confundir esa fe. Con la fe no podemos mandar a Dios, ¿ok? Porque hace tiempo, hace unos años, un pastor, Julio Melgar se llama, pues estaba enfermo. Y muchos siervos de Dios acudían a él para orar por él. Incluso personas se atrevieron a orar por él y a pedirle a Dios que lo sanara. Y se atrevieron a decir, no aceptamos un no por respuesta. Entonces es peligroso. O sea, ¿cómo le podemos decir eso a Dios? Eso es incorrecto. Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es querer darle órdenes a Dios cuando no es así. ¿Ok? La fe va unida a la voluntad de Dios. Por eso es importante primero preguntarle, Dios, ¿qué quieres hacer? O Dios, si Dios te da una instrucción, yo quiero hacer esto, entonces ya, actúas con fe y dices, Dios lo quiere hacer. Pero también podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo del ciego, él arrebató un milagro por su fe. Pero siempre es importante decirle, Dios, te pido esto, yo creo que tú lo puedes hacer, pero si es tu voluntad. Y si aún Dios no lo hiciere, tal vez no es el tiempo. Tal vez Dios está esperando un tiempo específico para hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente Él sabe. Todas las cosas que por eso les comentaba en un principio, todas las cosas que nos pasan como hijos de Dios, a los que amamos a Dios, todo nos obra para bien. Y tenemos que estar confiados en eso, ¿ok? Entonces, yo creo que viene un tiempo en donde Dios ya ha hablado sobre que ha dado una nueva unción sobre este lugar, una nueva autoridad, y lo creemos, pero es necesario ejercitar esa fe. Porque ¿qué va a pasar cuando venga alguna persona en silla de ruedas? Tu fe va a alcanzar para decir, se va a levantar, Dios lo va a levantar, Dios lo puede levantar. Tenemos que estar con esa fe, no solamente depender de la fe. Mucho tiempo, como les comentaba, se enseñó mal, se enseñó que solamente los congregantes deberían de depender de la fe de los pastores. Y muchos decían, no, pues si no ora el pastor, yo no voy a sanar. Pero tú mismo puedes imponerte manos y decirle, Dios, yo creo que tú me sanas. ¿Sí? Muchas veces algunas veces me ha pasado porque anteriormente pues yo había visto como que
esta palabra. Y yo dije, sí, es que necesitamos ser ejercitados en fe. Y puedes comenzar contigo mismo, ¿ok? A comenzar a ejercitar tu fe. Y es chistoso porque una vez les comentaba a alguien de aquí, dije, es chistoso porque una vez me iba a dar gripa y yo ya estaba así, como cualquiera que le quiere dar gripa, ¿no? Ya con moquitos. y ya, uno empieza yo ya empezaba a estornudar y yo dije, no quiero enfermarme. Y yo dije, pues no. Y ya no me recuerdo que yo dije, me agarré la nariz y dije, Dios, en el nombre de Jesús yo creo que tú puedes sanarme, y empecé a reprender toda bacteria, todo virus de gripa, y Dios, tú lo puedes hacer. Ya cuando me di cuenta seguí trabajando, y ya cuando me di cuenta pues ya no tenía nada, o sea, ya estaba bien. Pero yo creo que todos tenemos un cierto nivel de fe, pero Dios quiere que ese nivel de fe sigamos perseverando, sigamos ejercitando nuestros niveles de fe, para llevarnos a otra nueva dimensión de fe. Les comentaba, la profeta Rosa nos compartía sobre las llaves para abrir las puertas que Dios está poniendo en este tiempo para la iglesia, para ir a conquistar esos lugares, para ir a entrar esas puertas que Dios quiere que entremos. Y otra llave muy principal es la fe. Hay puertas que solamente se pueden abrir con fe, que solamente con la fe las puedes abrir, lo puedes lograr, pero se tiene que ir ejercitando esa fe, ¿ok? Busqué unas citas bíblicas sobre la fe. La primera está en Santiago 1:6, y aquí nos da un consejo muy, muy claro. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. ¿Cómo nos dice aquí? ¿Cómo nos aconseja? Pero pide con fe, no dudando nada. No tienes que dudar nada, ni tantito, ¿ok? Pide con fe y sin dudar nada, porque dice que el que duda es semejante a la ola del mar. Es de esas personas que de repente ves bien, como que creen, pero de repente no creen bien y ya los ves mal, y los ves así como que en diferentes circunstancias, y primero están bien, después no, bien inestables. Ya cuando eres una persona que estás ejercitando tu fe, ya te mantienes firme. Ya dices, Dios, yo creo en ti, yo creo en lo que tú puedes hacer, yo creo en que tú tienes el control, yo creo en un milagro, o yo creo en esto, yo creo que tú puedes hacer algo en esta circunstancia. Y es creerlo firmemente, sin dudarlo, para mantenerte firme. La segunda cita está en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da victorias en este mundo. ¿Ok? La fe es necesario como ejercitarla aquí, porque Dios nos ha dado ciertos niveles de fe. De hecho, hay un don que es un don que Dios imparte, que es el don de fe. Pero todos tenemos que tener una fe ejercitada. ¿Por qué? Porque hay momentos en este mundo que solamente podemos pasar por medio con esa llave, que es la fe. ¿Ok? La siguiente cita está en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario acercarte a Dios, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con fe? Es necesario acercarte a Dios con fe, creyendo que si le buscas lo vas a encontrar. Entonces, hay veces que nuestra mente, nuestros pensamientos se interponen con la fe. Nuestro razonamiento tal vez se interpone hay veces con la fe, y más en circunstancias difíciles. Cuando yo llegué a estar enfermo,
yo decía, Dios, ayúdame. Yo no sentía nada. Yo no sentía la presencia de Dios, ni siquiera sentía que Él me escuchaba. Y era aferrarse. Recibí una palabra, solo resiste un poco más. Y yo dije, pues sí, pero como que no siento su presencia. Y es aferrarse, es creer que si le buscas lo encuentras, y es acercarte a Él con fe. Porque dice, si no te acercas con fe a Dios, pues no le vas a agradar a Dios. A Dios no le agrada la fe. No le agrada la persona que no tiene fe. Corrijo. A Dios no le agrada la persona que no tiene fe. Al contrario, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe es la única forma con la que te puedes acercar a Dios. Y Dios, me acerco a ti con esta circunstancia, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer algo. Si tú crees que al acercarte a Dios, al orar, Dios te va a escuchar y te acercas con fe, eso le agrada a Dios. Ahí es cuando mueves el corazón de Dios y le agradas y dice, ay, mi hijo, cree en mí, cree que en lo que yo puedo hacer, cree que yo le puedo dar un milagro, y eso le agrada a Dios. La siguiente cita está en Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces Dios no quiere que seamos perezosos. ¿Perezosos en qué? Pues en la fe. De que solamente pues digas, ay, pues a ver qué pasa. Pues voy a la iglesia, pues a ver de qué hablan hoy. No, sino que tengas una fe ejercitada, que no tengas una fe perezosa, ¿ok? Sino que seas como aquellos que por la fe y paciencia han heredado promesas. Aquellos que han mantenido su fe y han visto promesas de Dios cumplirse. Entonces, ¿cuál es la forma con la que heredas las promesas? Con fe y con paciencia. Con fe y con paciencia. Porque puedes tener fe y digas, yo creo, Padre, que tú lo puedes hacer, y orar por algo y ver que no pasa nada. Pero Dios ya tiene el control. Dios vio tu fe. Hay cosas que vas a ver al instante, hay cosas que vas a ver que Dios toma el control y hace el milagro, pero paulatinamente o en su tiempo, ¿ok? Pero es con fe y con paciencia que se heredan las promesas. Vamos a la siguiente cita. En Hebreos 11. Está un poquito extenso este texto, pero es importante leerlo. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra a todas las personas que por fe lograron cosas, lograron ver cosas, lograron hacer cosas que sin la fe no hubieran podido hacer. Entonces, vamos a darle lectura. Están en Hebreos 11. Primeramente nos habla sobre la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. En el versículo 5, por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos que Enoc no probó muerte, sino que por la fe, porque tuvo buen testimonio delante de Dios, Dios lo tomó. Dice,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios, ¿qué quiere decir galardonador? Que da recompensas a quien lo busca. Galardonador es regalos, es que da regalos, es que recompensa a aquellos que lo buscan. Dice, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca, con que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, por esa misma fe, fue por la fe que Noé, aún sin ver nada de lo que Dios había dicho, comenzó a construir el arca. Imagínense el nivel de fe que tuvo él cuando Dios le dijo, pues construye un arca, porque voy a hacer un diluvio sobre la tierra. Entonces, él, a pesar de que la gente le decía que estaba loco, él creyó, y por esa fe fue salvada su familia y todo el mundo fue, pues vino esa justicia, ese juicio sobre el mundo. El versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces la fe nos va a llevar a caminar sin saber a dónde vamos. Es que Dios nos dice, ¿sabes qué? Haz esto, y tú dices, pero pues ¿cómo voy a dejar todo? ¿O cómo voy a hacer esto? Y lo haces por fe. Entonces muchas veces Dios te va a hacer cosas que tal vez tú no sepas ni qué va a pasar, ni a dónde vas a ir, ni dónde te vas a quedar, o no, ni de qué vas a vivir, sino que es por fe que tú lo haces. Y tal vez esa fe esa fe te tiene que llevar a esos niveles donde tú tal vez no sepas hacia dónde vas, pero con la fe, con la confianza de que Dios ahí te va a bendecir. ¿Ok? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel lo que le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ok, podemos ver que también por fe Sara recibió eso que Dios le había prometido, aún ella siendo estéril, y su esposo aún pues ya grandes de edad, ya eran mayores de edad cuando ellos confiaron y creyeron en Dios, y Dios les entregó su promesa. Dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo para volver, pero anhelaban algo mejor que esto, que es lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí dice que Dios no se avergüenza de decir que es Dios de ellos, porque ellos tuvieron fe. Aquí vemos que la fe agrada a Dios. ¿Ok? Vamos en el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Imagínense, por fe
Pues Dios le pidió a Abraham, a su hijo, y por la fe él lo iba a entregar a Dios. Pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos. El 23, por la fe Moisés también nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiéndose antes de ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por los mayores riquezas el vituperio de Cristo, por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A él no le importó pasar por todo eso, ni le importó pues poner la mirada en los deleites, sino en lo que Dios creía y puesta la mirada en la promesa que Dios había dicho sobre el que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los rodearon 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más hago? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros. Imagínense, no nos alcanzaría el tiempo. Yo creo que ya se aburrieron un poquito en toda la lectura, pero dice aquí, dice, me faltaría el tiempo contando de todos ellos. Nos faltaría tiempo, nos pasaremos aquí toda la noche hablando de todo lo que ellos lograron. Y ahí nos menciona todo lo que ellos a grandes rasgos lograron. Que dice que conquistaron reinos, que alcanzaron promesas, que taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos por una sola cosa, por la fe. Y ahora imagínense, si Dios ha hablado promesas grandes para esta casa, para Kingdom Project, es por la fe que tenemos que arrebatarlos. Es por la fe que creemos que Dios puede pues entregarnos la ciudad, puede entregarnos México, puede entregarnos las naciones, pero es por fe que tenemos que arrebatar esas promesas, porque solamente, como dice su palabra, por medio de la fe, ¿y de qué? ¿Y de la paciencia? Sí, están poniendo atención. Sí, por medio de la fe y ¿de la qué? ¿Paciencia? Sí. Por medio de la fe y de la paciencia podemos nosotros heredar esas promesas. Es como nosotros podemos arrebatarlas, ¿ok? Entonces imagínense, ellos todo lo que vieron, lo que vivieron por la fe, por el simple hecho de creer en Dios, por tener la fe de todo lo que Dios
iba a ser. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Imagínense, por la fe, algunas mujeres recibieron a sus hijos que ya habían muerto por su resurrección. Dios los resucitó por la fe. Pero también otros, por la fe, decidieron morir así, torturados, a fin de obtener una mejor resurrección, a fin de obtener la promesa que es la vida eterna. Entonces, por fe muchos regresaron. Por fe muchos también recibieron algo mejor, que es el reino de los cielos. Ok, ya casi terminamos. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno. Imagínense, hombres de fe, que incluso el mundo, la tierra, no era digno de ellos. Imagínense, Dios quiere que seamos una generación así, una generación que crea en las promesas de Dios, que crea en lo que Dios va a hacer en tu vida personal, en tu familia y en Kingdom Project, en lo que Dios trae para este lugar, para el ministerio. Entonces debemos de arrebatar esas promesas por fe. Y yo creo que, pues, no sé, tal vez mi mente no puede llegar a imaginar lo que Dios quiere hacer, pero incluso Dios nos puede sorprender, porque sus planes son mayores, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, son mayores aún. Entonces yo puedo ver a un Dios que se manifiesta y que muchas personas vienen a Él solamente a buscarlo, solamente a verlo a Él, a buscarlo a Él, porque por mucho tiempo, pues lamentablemente se acostumbró que la gente vea a los pastores, ponían su fe en ellos, no en Dios. Pero es tiempo, yo creo que la gente corra a Dios, imagínense gente corriendo a los pies de Dios, a buscar de Dios, el no poner su mirada en el hombre, sino correr a un lugar a buscar de Dios, y Dios manifestando su poder con sanidades, con milagros, con prodigios, porque yo creo que lo veremos. Ok, nos quedamos, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a decir en otra versión. El versículo 39, en la traducción, en Nueva Traducción Viviente, dice: debido a su fe, estas personas gozaron de buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Sí lo llegan a entender? Hay promesas que ellos no alcanzaron a ver, no porque Dios fuera malo, no porque su fe no haya sido lo suficientemente grande como para verlas, sino porque Dios no se los permitió ver, porque lo guardó para nosotros. No sé, yo ya estuviera gritando. Yo creo que Dios guardó esas cosas, esas promesas. Imagínense un Elías anhelando estar en este tiempo. Imagínense, no sé, a un Moisés en este tiempo, no sé, me sobrarían los nombres por mencionar todos los hombres de Dios, todos los hombres que se mencionan en la Biblia, que tuvieron una fe inquebrantable, una fe fuerte. Imagínense a Noé, a Moisés en estos tiempos, esperando con fe, con esa fe con la que tenían para abrir los mares.
Imagínense esperando la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron ver esas promesas? Porque Dios las estaba guardando para nosotros. ¿Ok? Dáselo fuerte a Dios y créelo. Y dice la última parte, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, para que ellos no solamente fueran perfeccionados en ese nivel de fe, sino para que nosotros también fuéramos perfeccionados en nivel de fe, en ese mismo nivel de fe, para heredar las promesas tan grandes que Dios ha entregado. Ha entregado esta casa, ha entregado nuestras vidas. Entonces no sé qué es lo que Dios ha hablado a tu vida, pero recuerda esas promesas que Dios te ha hablado. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios ha dicho de tu casa? ¿Qué sueños te ha dado? Y piensa en esas promesas que Dios ha entregado a este lugar. Pero ¿cómo vamos a lograr tener esa fe de Moisés o esa fe que tenía Noé, los grandes hombres de Dios que Dios se agradó de ellos por su fe? Entonces imagínense, Dios quiere levantar una fe en sus hijos así, en Kingdom Project así. Yo creo que Dios le ha dado un nivel muy grande a los pastores de fe y a uno los va a llevar a más, pero también juntamente con ellos nos quiere levantar a nosotros con fe. ¿Por qué? Imagínense cuando te manden a algún lugar y no tengas la fe suficiente para creer que Dios puede levantar a un paralítico, que Dios puede levantar a una persona en silla de ruedas. Y lo que Dios quiere hablar en esta noche es: ejercita tu fe. Dios quiere levantar una generación de fe, ejercitados con esa fe. ¿Y cómo puedes comenzar a ejercitar tu fe? ¿Cómo puedes comenzar a ejercitarla? Les ponía un ejemplo hace un momento cuando iniciamos la prédica. Cuando tú vas al gimnasio, no sé cuántos hayan ido al gimnasio, levanten su mano, alguna vez. O hagan ejercicio en casa o algo así. No comienzas cargando 200 kilos. Tal vez tú crees que los aguantas, pero no. Hasta al contrario, o sea, te puedes hacer daño. Pero ¿cómo comienzas a ejercitar tu fe? Con las cosas pequeñas. Comienzas con un peso pequeño. Ya cuando lo dominas, comienzas a meterle más peso. Y ya cuando lo dominas, le comienzas a meter más peso y más peso y más peso, hasta que llegas a una perfección de ya aguantar pues 200, 100 kilos, 200 kilos. Es así la fe. Comienza tal vez a pedirle a Dios por algo tuyo, no es malo. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Y tal vez las cosas que ha permitido en tu vida es para ejercitar tu fe. Y tú has esperado, tal vez con una fe pasiva, pues que oren los pastores por mí y a ver si sano. Pues yo creo que sí, Dios lo puede hacer por la fe de los pastores. Pero tú puedes arrebatar un milagro. Tú puedes arrebatar esa sanidad y de esa forma comenzar a ejercitar esa fe que Dios quiere que tengas. ¿Ok? Entonces comienza tú ahí a pensar. Por eso les preguntaba al principio, ¿cuántos traen alguna necesidad? Tal vez Dios lo haga hoy, tal vez mañana. La fe, recuerden, no va por encima de la voluntad de Dios, va alineada a la voluntad de Dios. Si Dios quiere hacer algo hoy en tu vida, lo va a hacer. Pero quiere encontrar fe en ti y que ejercites esa fe. Si no tienes fe para ti mismo, ¿cómo vas a tener fe para orar por los demás? Entonces, Dios quiere levantar una iglesia llena de fe. Tal vez sea alguna enfermedad o tal vez sea algo con lo que estés batallando o alguna circunstancia en tu vida. Ten fe y dile a Dios: ¿sabes qué? Yo creo que tú lo puedes hacer.
con esa misma fe que el ciego tuvo, él clamó. Muchas veces aquí nos dicen, no estén así como que bichibicheando. Imagínense el ciego, si le hubieran dicho, va pasando Jesús por aquí, Jesús de Nazaret, y hubiera empezado, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús hijo de David. Pues no, ¿cuándo le iba a hacer caso? Entonces él comenzó a clamar fuerte, incluso lo quisieron callar y él gritaba más fuerte. ¿Y por qué gritaba más fuerte? Por su nivel de fe. Decía, sí, yo creo que él me va a escuchar porque yo creo que él me puede sanar. Y gritaba aún más fuerte. Entonces, si tienes alguna necesidad, si quieres comenzar a ejercitar tu fe, comienza así, demostrándole a Dios tu fe. Porque a Dios no le agrada, como ya vimos, no le agrada que se acerquen a Él con una actitud como que a ver si Dios me escucha, o como con una actitud dudando. Dice la palabra de Dios que a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que al quien le busca es necesario que crea que le hay. Entonces por fe puedes recibir un milagro. Es simplemente creerlo, tener la convicción de que Dios lo va a hacer. Hace unos días, unas semanas, nos enteramos de un siervo de Dios de aquí de Pachuca que estaba muy grave. Tuvo 2 paros respiratorios y falleció por un instante, porque Dios lo levantó. Y esa iglesia no paró de clamar, no paró de clamar en un milagro. Imagínense lo que Dios puede hacer con la fe. Ese siervo de Dios ya había tenido 2 paros respiratorios. Es una persona no muy grande, pero es una persona mayor. Y ya los doctores lo habían desconectado, lo habían dado ya el diagnóstico. Los mismos doctores habían dicho que estaba muerto. Y de repente encontraron notas, al parecer encontraron notas que él escribió ahí en su camilla. Y dijeron, no, ¿cómo escribió esto? ¿Está vivo o está muerto? Revísenlo. No, pues que sí está vivo. Y después lo dieron de alta. Yo creo que Dios ha hablado sobre esa unción que ha depositado sobre Kingdom Project, de una unción aún mayor, que Dios puede levantar paralíticos, puede levantar gente en silla de ruedas, puede sanar cáncer. Lo que para el mundo parece imposible, Dios lo puede hacer posible. Pero incluso Dios ha hablado que Dios va a levantar muertos. Pero es necesario de tener una fe que crea que Dios lo puede hacer. Porque Dios ya lo dijo. Si Dios ya lo dijo, es necesario tener esa fe. Dios lo pudo hacer en mi familia, pero no era su voluntad. Y ahí vemos, sí hubo la fe. Nuestra fe fue probada ahí. Y más tarde los pastores nos daban una palabra: pasaron la prueba, solo que la voluntad de Dios era otra, pero el milagro se hizo. Entonces Dios quiere que sigamos siendo una generación aferrada con fe, pero diciéndole a Dios siempre: si es tu voluntad, yo creo que tú me puedes sanar. Si es tu voluntad, yo creo que tú puedes sanar a este paralítico. Si es tu voluntad, yo creo que tú lo puedes hacer. Siempre respetando la voluntad de Dios, pero no dejando de creer que Dios lo puede hacer. Entonces, quiero decirte una verdad: Dios está aquí. Y el ciego no esperó a que le dijeran: oye, comienza a gritar. Cuando él se enteró que Jesús estaba ahí, él comenzó a gritar. Entonces, si tú tienes algo, no esperes a que yo te diga: ponte de pie y ponte a gritar. Si tu fe te alcanza para arrebatar un milagro conforme a la voluntad de Dios, comienza a pedirle a Dios.